Buenos días, chicos. La clase de hoy vamos a tratar sobre fideicomisos públicos. Básicamente, tenemos que tener en cuenta que los fideicomisos son instrumentos que ha encontrado la administración del Estado para llevar adelante de una manera más productiva el funcionamiento de ciertas actividades, de ciertos sectores en particular. Vamos a encontrar los antecedentes del fideicomiso como una institución jurídica cuyo origen se remonta al derecho romano, caracterizado como un negocio de confianza con transferencia a persona de bienes por cuestión de amistad para que lo utilizara y simultáneamente constituyera una garantía de crédito. Por eso proviene del latín confianza. Como institución jurídica en el derecho romano, se inicia también como una alternativa de eludir prohibiciones en materia testamentaria, dando a una persona bienes para administrar cuando el testador deseaba beneficiar a alguien que carecía de capacidad hereditaria. Es decir, encuentra sus orígenes en el derecho romano. Por ejemplo, una persona quería heredar a alguien que no formaba parte de su acervo hereditario, entonces podía dejarle a otra persona que fuera el administrador y a cabo de un tiempo determinado, cuando éste falleciera, darle al beneficiario los bienes que había decidido la persona causante. En el caso del sector público, la vinculación surge por la Ley 24.156, la cual va a constituir o a conformar ese sector público nacional como un sector público no financiero y un sector público financiero. Sabemos que el sector público nacional financiero está formado por las empresas públicas financieras y los bancos oficiales, y que el sector público nacional no financiero está formado por la Administración Nacional, los fondos fiduciarios, los entes de empresas públicas no financieras y otros entes. Esto va a formar parte después de lo que se va a denominar un presupuesto consolidado del sector público nacional no financiero. Ubicados ya entonces los fideicomisos, vamos a hacer una definición a partir de la ley 24.441. Tenemos que habrá fideicomiso cuando una persona denominada fiduciante transmite la propiedad fiduciaria de los bienes determinados a otro, el fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designa en el contrato, será el beneficiario, y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición determinada al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario, figura que definirá el mismo contrato. Surgen así los elementos del fideicomiso. Fiduciante, también se lo denomina fideicomitente, que es la persona que transmite la propiedad de los bienes al fiduciario para que cumpla con la finalidad del contrato de fideicomiso. Fiduciario es el que recibe la propiedad fiduciaria de los bienes y lo transmite al fiduciante y se obliga a el fiduciante y se obliga a darle el destino previsto en el contrato. Beneficiario es aquel cuyo favor se ejerce la administración de los bienes fideicomitidos y puede ser una persona física o jurídica. Y fideicomisario, que es el destinatario de los bienes una vez que cumple el plazo o la condición del contrato. No obstante, el beneficiario puede coincidir con el fideicomisario. Fuente. El fideicomiso puede ser constituido por un contrato o por un testamento. Plazo o condiciones. El plazo no puede ser superior a 30 años, salvo que el beneficiario fuera incapaz, en cuyo caso se dará hasta su muerte o hasta la cesación de la incapacidad. Bienes fideicomitidos son los bienes transferidos al fiduciario y que forman la propiedad fiduciaria. Estos conforman un patrimonio separado del patrimonio, tanto del fiduciario como del fiduciante. La doctrina lo ha caracterizado al fideicomiso público como aquel en el cual el Estado, bajo su órbita nacional, provincial o municipal, y en su carácter de fiduciante, transmite la titularidad de los bienes del dominio público o del dominio privado de su pertenencia o afecta fondos públicos para realizar un fin lícito, pero que es de interés público. Eso es lo que marca la diferenciación de este fideicomiso con otro tipo de fideicomiso, el interés público que debe primar en un fideicomiso público. Es decir, sostiene su característica diferencial, ya que se trata de una fase en la que estos contratos se halla precedida por un procedimiento jurídico sui generis. Se inicia con el acto jurídico que le da viabilidad al fideicomiso, que puede ser una ley o un decreto,
fija sus objetivos y características, determina las condiciones y términos a los que se sujetará la contratación. Según el artículo 1 de la Ley 24.441, cuando una persona fiduciante transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra denominada fiduciario, este los afectará luego a un fin lícito determinado para obtener un resultado en beneficio de lo que se designe en el contrato que será el beneficiario y a transmitirla con posterioridad, de acuerdo a un plazo determinado o condiciones, al fideicomisario. Este esquemita lo que plantea entonces es: hay un fiduciante que entrega bienes a un fiduciario, pautado en un contrato determinado con plazo y condiciones, para que los beneficios de ese accionar, o sea, el resultado, se los entregue a un beneficiario posterior. Y al finalizar el tiempo determinado, tiene que entregar los bienes del fideicomiso al fiduciante, al fideicomisario o al beneficiario, según lo pautado en el contrato. Características. En el caso del fideicomiso público, el fiduciante es el Estado, nacional, provincial o municipal. El fiduciario es cualquier persona pública o privada que tiene un encargo para que realice algo en particular que es de interés público. El fiduciante transmite en propiedad fiduciaria bienes a ese dominio público o privado del Estado, a ese fondo público determinado. Y existe a su vez beneficiarios que pueden ser organismos públicos, organismos privados o simplemente un sector social. El fideicomiso público tiene características diferenciales con respecto a un fideicomiso privado. Y acá esquemáticamente lo vemos. En un fideicomiso privado encontramos un fiduciante que entrega a un fiduciario bienes, existe un reglamento y objetivos e instrucciones a cumplirse en ese contrato de fideicomiso. Mientras que en un fideicomiso público, el fiduciante es el Estado. Tiene como objetivo, por lo general, un bien común, un bien público, un bien de interés general, entrega a un fiduciario bienes, existe un reglamento e instrucciones para cumplir, pero además existe un fondo o comité ejecutivo, es un fondo fiduciario que se va a encargar de controlar el accionar del contrato del fideicomiso. Por lo general ese fondo o ese comité está constituido por gente especialista o eruditos de un tema en particular. Por ejemplo, si se hace un fideicomiso de manejo de un hospital público, normalmente aquí va a estar integrado por médicos, especialistas en la materia. Fondos fiduciarios del Estado Nacional. El artículo 18 de la Ley 11.672 dice que las máximas autoridades de las empresas públicas, otros entes y fondos fiduciarios deberán remitir a la Oficina Nacional de Presupuesto antes de los 15 días de cada mes la ejecución económica y financiera de sus presupuestos, de acuerdo a los lineamientos establecidos a tal fin por la Secretaría de Hacienda. Por último, establece la obligación de informar al final del ejercicio financiero a la Contaduría General de la Nación del cierre de los presupuestos y un informe de gestión sobre los resultados obtenidos. Esto hace referencia a lo que será la ejecución presupuestaria de ese fideicomiso. Tipos de fideicomiso. La doctrina establece la siguiente clasificación. Según el fiduciante, encontramos sector público y privado. Según la actividad a desarrollar, el fideicomiso puede ser de administración, puede ser financiero, de garantía, de seguro, inmobiliario o fideicomiso público. Según la oferta para captar inversores, puede ser oferta pública y privada. Este fideicomiso presenta herramientas diferenciales, ya que como una innovación es una herramienta jurídica de gestión flexible e innovadora en la administración pública. Permite un vínculo entre la actividad productiva, las finanzas del sector público y el sector privado. Aísla los activos transferidos en un patrimonio separado, que esa es la característica fundamental. Ese patrimonio que forma parte del fideicomiso es un patrimonio diferencial de todas las partes intervinientes y es susceptible de ser administrado, manejado, pero no puede ser embargado, por ejemplo. Es decir, ese fideicomiso da origen a pasivos, estos pasivos no pueden embargar ese patrimonio establecido en el fideicomiso porque es un patrimonio separado y garantizado. La quiebra del fiduciario no implica la quiebra del fideicomiso, como así tampoco la quiebra del fiduciante. Puede disminuir el costo de endeudamiento en la medida que mejora o neutraliza el riesgo.
Es decir, el contrato de fideicomiso tiene cero riesgo porque no puede ser embargado. Entonces solicitar un préstamo tomando como garantía el fideicomiso puede reducir los costos de endeudamiento. Evita procesos judiciales con sus consecuencias de costos elevados y de demoras, de implicar ventaja financiera, por ejemplo, emisión de títulos, da mucha seguridad, efectividad, precisión, transparencia y confiabilidad, que lo pautado en el contrato de fideicomiso se cumplirá. Como conclusiones, podemos tener en cuenta que la obligatoriedad de una ley para cada fideicomiso es necesaria. Es decir, dentro de la normativa en cuanto a su funcionamiento tiene que existir una ley que le dé origen. Criterios sobre la selección del fiduciario. Cuando se va a elegir el fiduciario al momento de celebrar este contrato, se analizarán los antecedentes, procedimientos, derechos, obligaciones y todo lo que implique la selección de un fiduciario acorde al contrato que va a celebrar el Estado. Fiduciantes y beneficiarios tienen responsabilidades, derechos y obligaciones que son pautadas en el contrato y que deben cumplirse. Con posterioridad al funcionamiento del contrato, tendrá que haber una rendición de cuentas en forma oportuna con órganos de control a la SIGEN, a la Auditoría General de la Nación y al Tribunal de Cuentas, en su caso, por ejemplo, en caso de Tucumán. Existen normas de auditoría y criterios contables que tienen que ser aplicados en el contrato de fideicomiso. El uso limitado de esta estructura para casos específicos y cuyos objetivos de política pública no pueden ser alcanzados por otros entes presupuestarios existentes dentro de la Administración Nacional o del sistema oficial bancario. Evita también las competencias de las asignaciones de recursos públicos entre fondos fiduciarios y las jurisdicciones presupuestarias de la Administración Nacional, de las cuales depende. En este esquema se plantean la cantidad de fondos fiduciarios que el Estado Nacional ha ido contratando de su origen en el 1995 hasta el 2013, que es lo que presenta el cuadro. Han ido incrementándose los fondos destinados a fideicomisos públicos. Acá se ponen algunos ejemplos, por ejemplo, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, el Fondo Fiduciario de Capital Social, Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Fondo Nacional de Desarrollo para Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fondo de Garantía para Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fondo Fiduciario para atender inversiones de transporte y distribución de gas, Fondo Fiduciario para atender contrataciones de transporte y adquisición de gas natural. Y aquí al final planteamos la bibliografía a la que pueden acceder para consultar y ampliar un poquito más sobre el tema. La ley, como dijimos, 24441, también Fernando Leonardón, que es el que plantea todo el tema de fideicomisos gubernamentales, la ley 24156, que es la que le da origen, y otras leyes más que hacen referencia. Con esto hemos hecho un pequeño bosquejo de lo que es el tema fideicomisos públicos, que da origen a un tratamiento particular que el Estado prioriza en la nueva era de la administración pública.